Y de nuevo con vosotros en este espacio Rompemitos, donde ponemos a prueba los mitos de nuestro tiempo. Y en el caso de hoy, el mito elegido es el domingo día santo. ¿Es el domingo un día de Dios? ¿La Biblia lo establece como tal? ¿O las circunstancias de la historia y la tradición lo han metido en nuestra cultura? ¿Cuál es su origen? ¿Qué respeto debe merecernos? El verdadero autor de que el domingo fuese un día santo para los cristianos lo debemos al emperador Constantino. Él forzó el cambio del sábado al domingo, del sábado que establecía los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, al domingo. ¿Por qué? En el edicto de Milán, en el año 313, el emperador de Roma, Constantino, llegó a un acuerdo con los principales del clero cristiano, con el obispo de Roma, etc. Pero aunque llegaron a un acuerdo y dejó de perseguir a los cristianos, también se nombró a sí mismo Pontifex Maximus. Ahora, el emperador de Roma era la máxima autoridad entre los cristianos. El domingo era el día festivo en Roma, era el venerable día del sol, era el día oficial de culto. Era también el día de culto al emperador, el Dies Domini. El famoso Dies Domini no es el día del Señor del cielo, es el día del Señor, el emperador, el día del emperador, el domingo, Dies Domini, que etimológicamente ha dado en español domingo, Domines Die, domingo. Los cristianos tenían la necesidad de distinguirse bien de los odiados judíos en el Imperio Romano, y este cambio de sábado a domingo favoreció a los cristianos en ese aspecto. En el año 325, el emperador Constantino convoca el concilio de Nicea y lo preside. ¿Dónde estaba el obispo de Roma? Silvestre I ni siquiera asistió a este concilio. No sabemos bien si porque no lo permitió Constantino o porque no tuvo interés. El clero cristiano recibió muchas ventajas de este acuerdo con el emperador. Recibieron dinero, posición, privilegios y ya no eran perseguidos, sino que incluso los cristianos ahora tenían acceso a puestos de funcionario del gobierno y posiciones de responsabilidad. Pero el precio fue muy alto. Tenían que desechar el cuarto mandamiento del sábado para pasar a observar el día del imperio, el día del emperador, el día del sol, el domingo. Los que no lo aceptaron fueron perseguidos. Y aún 200 años después, en el Código de Justiniano, encontramos la ley hablando del domingo y llamándole Día del Sol en el siglo VI. Código de Justiniano. Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes el venerable Día del Sol. Y este venerable Día del Sol era el domingo, que aún emperadores cristianos después de 2 siglos seguían llamando venerable día del sol, el día de Mitra, el dios sol. Es por eso que en muchos idiomas todavía etimológicamente ha quedado el domingo como día del sol, como Sonntag en alemán, Sunday en inglés y en una gran cantidad de idiomas ha quedado todavía el domingo como día del sol. Y siglos después, según el Catecismo Doctrinal, en 1566 el Concilio de Trento declaró lo siguiente: complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día sábado se debe transferir al día del Señor el domingo. Y con esta declaración de autoridad queda resuelto el asunto. Transferimos el día de reposo de sábado a domingo. Esta es la autoridad que se atribuyeron a aquellas personas. Y así llegamos al tiempo actual, en la cual vemos claramente en el cristianismo 2 posiciones básicas. La de católicos y ortodoxos que dicen que la Iglesia, por su autoridad, cambió de sábado a domingo el día sagrado. Y la posición de los protestantes, que, no aceptando la autoridad papal, afirman que Jesús abolió la ley y transfirió la santidad del sábado al domingo porque era el día de la resurrección. ¿Es esto cierto? ¿Jesucristo cambió los mandamientos? ¿Cambió de sábado al domingo? Vamos a verlo en el análisis de la Biblia. Mateo 5, del 17 al 19, dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera
que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. O sea que Jesús no solo no abolió la ley, sino que dice que antes pasará el cielo y la tierra antes que cambiar una sola coma de la ley. Y que aquel que enseñe estos mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Según Lucas 23:56, los discípulos no sabían nada de ningún cambio. Después de pasar 3 años y medio con Jesús, no sabían nada de que se hubiera cambiado el día de reposo. Es por eso que cuando Jesús fue puesto en su sepulcro, dice la Escritura que las mujeres le colocaron ahí y se fueron a casa y guardaron el día de reposo conforme al mandamiento. En vez de arreglar el cuerpo de Jesús, simplemente lo dejaron ahí y se fueron a casa para respetar el sábado, según el mandamiento. Y fue después de pasado el sábado de reposo, cuando llegaron al sepulcro el domingo muy temprano y se llevaron la gran sorpresa. Lucas 24, del 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Y aquí encontramos que los discípulos, después de pasar 3 años y medio con Jesús, seguían observando el sábado como día de reposo. Jesús no lo había cambiado. Y también Jesús, pensando en el futuro de su iglesia, tiene en cuenta la observancia del sábado, cuando dice en Mateo 24:20, «Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado». Pero pensándolo bien, ¿por qué tendría más importancia la resurrección de Jesús en domingo? ¿Por qué habría que cambiar de sábado a domingo si Dios no lo había dicho? ¿No sería más importante la muerte de Jesús en la cruz que sucedió en viernes? Porque al morir por nosotros pagó el precio con su propia sangre, cumplió la redención, pagó el precio de nuestra salvación. ¿No sería más importante el viernes que la simple resurrección del domingo? Por lo tanto, tendría más sentido cambiar de sábado a viernes que de sábado a domingo. Pero la verdadera razón no fue la resurrección de Cristo, sino la imposición del emperador Constantino para que los cristianos guardaran también la fiesta del Día Venerable del Sol, la fiesta del Imperio Romano. Según la Biblia, el motivo del Día Santo no es la resurrección de Jesús. El motivo del Día Santo es que Dios nos creó y que es el Creador. Por eso hemos de guardar el sábado, porque Dios creó en 6 días y descansó el séptimo. Como dice la Biblia en Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Y esto nos lleva al principio, a Génesis 2, 1 y 3, donde establece el origen del cuarto mandamiento. Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿No puede estar más claro? Reposó de toda la obra y creó el sábado, el día de reposo, el monumento conmemorativo de la creación. Ese es el motivo del día de reposo y no la resurrección. Y hay algunos otros argumentos, como por ejemplo decir guardar el sábado es de legalistas, pero sinceramente, ¿por qué guardar el sábado debería ser de legalistas y guardar el domingo no debería ser de legalistas? ¿Por qué? ¿Solo porque lo dices tú? No tiene sentido. Otro argumento dice, es que todos los días son de Dios, no solo el sábado. Por supuesto, todos los días son de Dios. Y como todos los días son de Dios, Él ordena y manda sobre ellos. Y nos dice, 6 días trabajarás y el séptimo, el sábado, descansarás, porque es mi día santo. Otros dicen, bueno, pero es que el amor es superior a la ley. Por supuesto, el amor es superior a la ley. Y Jesús nos ha enseñado a amar. Por eso, entre otras cosas, Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis,
guardad mis mandamientos. ¿Qué mejor muestra de amor que obedecerle? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bien, como hemos visto, Jesús guardó el sábado. El motivo del sábado santo es la creación y no la resurrección. Hemos visto que Jesús no abolió la ley y cómo el emperador Constantino forzó el cambio de sábado a domingo por motivos políticos, sobre todo. Después de esto, la Biblia fue prohibida durante siglos y se perdió ese verdadero conocimiento. Hoy en día también el mundo protestante nos hace creer que ese cambio fue bíblico. En total, llegamos a la conclusión de que el mito del domingo como día santo lo declaramos roto, puesto que solo era el venerable Día del Sol. Y desde aquí nos despedimos para verte en el próximo programa de La Biblia Sorprende. Hasta entonces.